Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso Programación Estructurada en Lenguaje C. En esta oportunidad veremos programación modular, funciones y procedimientos. Pero antes de comenzar te pido que te suscribas al canal, hagas clic en la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Muy bien, comencemos. Dentro de la programación estructurada se nos pueden presentar distintas situaciones. Tener programas complejos con muchas líneas de código, programas donde tengamos que repetir partes del código para realizar alguna tarea. Código poco legible y difícil de seguir e interpretar. Mantenimiento complejo y dificultad en la detección de errores. Todo esto se puede resolver a través de la modularización. Básicamente la modularización es divide y vencerás. Pero, ¿qué es la modularización? Básicamente es una técnica para descomponer el código en trozos más pequeños que tengan determinada funcionalidad en común. Esto quiere decir que cuando tengamos un solo código largo y extenso, lo podremos dividir en partes más pequeñas para poder programarlas por separado y tratarlas por separado. Esta descomposición del código lo puedo hacer a través de funciones y procedimientos, que me brindan las siguientes ventajas. Me resulta mucho más fácil entender el código y la problemática que estoy abordando. El código del programa es más fácil de leer e interpretar. Es más fácil el mantenimiento y la detección de errores. Y puedo reutilizar el código. Esto se traduce en que me va a llevar menos tiempo y menos esfuerzo. También puedo dividir tareas de programación de manera más simples y ordenada. ¿Y qué características tiene? Cada módulo tiene una tarea bien definida. Los módulos pueden ser usados por otros módulos y los módulos se pueden comunicar con otros módulos a través de una interfaz de comunicación. Los tipos de módulos que vamos a estar tratando son funciones y procedimientos. Ahora veremos en detalle cada uno de ellos. Lo primero que veremos son las funciones. Las funciones son un grupo de sentencias o instrucciones que realizan una tarea concreta y como resultado de ella retorna un valor único como respuesta. Es importante entender que retorna un único valor como respuesta. Llevando a un ejemplo matemático, podemos tener la función de x, donde es igual a 2x más 3. Si nosotros a esa función le pasamos por parámetro un 2, es decir, reemplazamos esa x por un 2, la función se resuelve de la siguiente manera. 2 por 2 más 3 es igual a 7. Ese valor 7 es el valor de la función para cuando nosotros le pasamos un 2 como parámetro, ¿sí? El retorno es 7 en este caso. La función puede tener valores como parámetro de entrada, como vimos en la función f de x sería el parámetro. La función realiza el cálculo y devuelve un solo valor. Como vimos en el ejemplo, el valor que devuelve para este caso es 7. Este valor es devuelto en el nombre de la función, ya que tiene asignado un lugar de memoria. Pero, ¿cómo es la sintaxis? La sintaxis de la función tiene lo siguiente. Primero, debemos definir qué tipo de retorno tendrá la función. El tipo de retorno pueden ser los distintos tipos que vimos, tipos de datos, es decir, un entero, flotante, double o cualquier otro tipo de dato que hayamos visto. Luego sigue el nombre de la función y entre paréntesis la lista de los parámetros que pasaremos a esa función. Entre llaves tendremos el cuerpo de la función con todas las instrucciones que realizará esa función internamente y por último la palabra return con la expresión
esta palabra return con esa expresión es el retorno que nosotros le vamos a devolver de esa función. La lista de parámetros se define de la siguiente manera. Se pone el tipo y el nombre del parámetro. ¿Cómo definir variables? Pueden ser un entero para A, B, un entero, o C, un flotante, o los distintos tipos que hemos visto. Muy bien, veamos un ejemplo en la práctica. Para eso nos vamos a nuestro entorno de desarrollo Dev C++. Muy bien, ya en nuestro entorno de desarrollo yo tengo creado mi template con mi programa principal, que si ustedes se fijan tiene la misma sintaxis que una función. Esta función como nombre tiene el nombre de main principal, es de un tipo entero y tiene como parámetros estos valores. Si bien nosotros no vamos a usar estos parámetros por el momento, ni tampoco este retorno, sepan que mi programa tiene una función principal, a la cual llamamos main, y que estuvimos trabajando sin saber. Muy bien, vamos a definir nuestra función. Voy a definir una función de tipo entero. Fíjense que yo la función la estoy definiendo fuera de mi función principal. Y le voy a poner resta. Lo que vamos a hacer va a ser restar dos valores. Entonces nosotros le vamos a pasar dos valores por parámetro de tipo entero, el valor A y el valor B. Internamente lo que vamos a hacer va a ser sumar A y sumar B. Perdón, internamente lo que vamos a hacer es restar A menos B. Y ese resultado es el que va a devolver la función resta. Entonces, para eso voy a definir una variable interna a la función que voy a llamar resultado. Y que el resultado va a ser igual a A menos B. A menos B lo pasamos como parámetro, ¿sí? Y para que esto sea una función, tiene que retornar un valor. Entonces acá voy a poner return y entre paréntesis el resultado o la variable resultado, ¿sí? Que es el resultado de la resta. Muy bien, ¿cómo voy a utilizar esta función en mi programa principal? Bueno, primero voy a definir dos variables, la variable num1 y num2. Voy a hacer un print f y voy a poner ingrese el primer valor y con un scanf voy a capturar ese valor que es de tipo entero y lo voy a guardar en mi variable num1. Voy a hacer lo mismo para el segundo valor, ingrese el segundo valor y lo voy a guardar en mi variable num2. Acá me faltó poner el ampersand y el ampersand porque lo tengo que guardar en el espacio de memoria de la variable. Muy bien, podría definir acá respuesta, ¿sí? Y respuesta, ¿a qué va a ser igual? Perdón, ¿a qué va a ser igual? Respuesta va a ser igual a la función resta. Como parámetro le vamos a pasar num1, num2, ¿sí? Cuando mi programa llegue a esta línea, respuesta lo que va a hacer es ir a la función resta, viene acá la función resta, toma el parámetro que yo le pasé, num1 y num2,
y a num1 se lo asigna la variable a y a num2 se lo asigna la variable b. Con eso resuelve la resta y me retorna como valor el resultado de esa resta. Ese valor que me retorna toda esta función es guardado en la variable respuesta. Y ahora lo que podría hacer es imprimir printf la respuesta de la resta es, y acá voy a poner mi valor que es de tipo entero y que lo guarde en respuesta. ¿Sí? Voy a escribir un system pause para detener la ejecución. Al final, y con esto ya hemos creado nuestra primera función a la cual llamamos resta y que podemos ejecutar y comprobar ahora. Antes de ejecutar voy a agregar un /n para que me quede más prolijo al final. Voy a compilar y ejecutar. Muy bien, la compilación y la ejecución se lleva a cabo y me piden ingrese el primer valor. Voy a ingresar 10. Ingrese el segundo valor. Voy a ingresar 4. La respuesta de la resta es 6. Efectivamente, mi programa funcionó. Se llamó a la función resta, que se le pasó como parámetros num1 y num2. Mi función resta tomó ese parámetro num1 y se lo asignó a la variable a, y la variable num2 se le asignó a mi variable b. Con a y b se hizo la resta y se guardó en resultado. Ese valor del resultado fue el retorno de toda mi función resta, es decir, que ese valor de resultado es el que se guardó en la variable respuesta, ¿sí? Y ese es el que terminamos imprimiendo. Muy bien, con esto vimos un ejemplo de función. Ahora continuaremos con procedimientos. Continuando con procedimientos, los procedimientos son un grupo de sentencias que realizan determinada tarea que nosotros definamos. La definición es muy similar a función. La diferencia es que los procedimientos no devuelven un valor como las funciones. Un procedimiento puede devolver 0 o más valores, pero en sus parámetros. A diferencia de las funciones, los procedimientos no devuelven valores, sino, según como los programemos, pueden devolver valores en sus parámetros. ¿Cómo sería la sintaxis? Bueno, la sintaxis sería la siguiente. El tipo es de tipo void, ¿sí? Vacío. Básicamente, ¿por qué? Porque no devuelve ningún valor. Hay un nombre para el procedimiento y entre paréntesis la lista de parámetros que podemos pasar. Luego está el cuerpo del procedimiento. Noten que no tiene la instrucción return. ¿Por qué? Porque a diferencia de las funciones, los procedimientos no devuelven un valor. Veamos un ejemplo. Para eso nos dirigiremos a nuestro entorno de desarrollo Dev C++. Y en nuestro entorno de desarrollo trabajaremos con el ejercicio que vimos con funciones en este mismo video. Lo que vamos a hacer es crear un procedimiento. Va a ser un void y el procedimiento se va a llamar imprimir-resultado. ¿Sí? Y como parámetro le voy a pasar, o va a recibir, mejor dicho, un entero que lo voy a llamar z. Dentro de mi procedimiento lo que voy a hacer es un printf que diga la respuesta de la operación es, dos puntos, y acá voy a poner porcentaje y, porque es de tipo entero, ¿sí? Un /n para que me dé un espacio,
y acá voy a imprimir Z. Y ahí terminaría mi procedimiento. ¿Dónde voy a usar ese procedimiento? Lo voy a usar acá, en la respuesta que voy a dar. Entonces, voy a utilizar imprimir resultado y entre paréntesis les voy a pasar respuesta. Muy bien. Lo que va a pasar con este procedimiento, cuando llegue acá la ejecución del programa, es que se va a ejecutar imprimir resultados, que es mi procedimiento, en donde yo le voy a pasar la variable de respuesta. En respuesta está el resultado de la resta, ¿sí? Y esa variable de respuesta va a ser asignado a la variable z de mi procedimiento. Cuando se ejecute mi procedimiento, lo que va a hacer es imprimir por pantalla la respuesta de la operación es y va a imprimir el valor de z, que es el que pasamos por parámetro con la variable respuesta. De esta forma estamos eliminando la impresión de la respuesta en el bloque principal del programa y llamando a una función para hacer la impresión, ¿sí? Mejor dicho, llamar a un procedimiento para hacer la impresión. Noten que este procedimiento no devuelve ningún valor, ¿sí? Es la diferencia que tenemos con las funciones. Muy bien, vamos a ejecutar y comprobar cuál es el resultado. Compilamos, ejecutamos y vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos anteriormente. Nos piden, ingresa el primer valor, voy a ingresar 10 y el segundo valor va a ser 4. La respuesta de la operación es 6. Efectivamente funcionó perfecto mi programa. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con funciones y procedimientos? Imagínense que ustedes tienen este programa principal en donde tienen que repetir varias veces distintas operaciones y tienen que dar distintos carteles o imprimir distintos carteles que digan la respuesta de la operación es tanto. Bueno, para eso nosotros podemos reutilizar esta parte del código llamando cada vez que tengamos que imprimir una respuesta, llamando a el procedimiento imprimir resultado. Y de esa manera lo escribimos una sola vez y lo repetimos todas las veces que lo querramos usar en el código. Lo mismo nos pasa con la función resta. Si nosotros vamos a utilizar la función resta en varias partes de nuestro programa, simplemente con llamar a la función resta ya se estará ejecutando ese bloque de programa. Lo escribimos una vez y lo llamamos todas las veces que quieran. Si bien este es un ejemplo simple donde una resta es fácil de hacerlo, podemos tener funciones complejas donde tengamos que calcular determinados valores o ejecutar determinadas instrucciones más complejas que hacen engorroso repetir esas líneas de código en todo el programa. La ventaja es que lo escribimos una vez y lo podemos reutilizar todas las veces que querramos en nuestro bloque principal de programa. Además, si surge un problema con alguna función, es fácil de determinarlo. ¿Por qué? Porque está acotado a un bloque del programa, es decir, al bloque de la función. Muy bien, con esto vimos lo que es programación modular, funciones y procedimientos. En futuros videos vamos a estar haciendo más ejercicios con funciones y más ejercicios con procedimientos para ir familiarizándonos con esta manera de programar. Así que no olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse los nuevos videos que subimos semana a semana. Los espero en la próxima. Hasta luego.